Vamos entonces con nuestra cuarta charla de hoy. Les decía recién, a cargo de Roberto Balaguer. Se llama, miren qué interesante el título que le puso Roberto, Abrázala. Se llama Soledad y no es mala. Eso en este evento de tecnología a mí ya me parece muy atractivo. Realmente me da mucho placer presentar a Roberto. Ustedes muchos ya lo conocen. Es psicólogo especializado en nuevas tecnologías. Roberto también es profesor en la Universidad Católica del Uruguay y del CLAE en posgrados de educación. Es también magíster en educación por la Universidad Ort y actualmente lleva adelante un doctorado en la UBA en Argentina. Además de todo esto, es autor de 7 libros sobre cibercultura. Roberto, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de las emociones, de cómo juegan las emociones en este nuevo mundo que estamos viviendo, ¿no? Las distintas emociones que genera el desconectarse de la tecnología. ¿Escucharon bien? Desconectarse de la tecnología. De todo esto nos habla a continuación Roberto. Adelante. Un aplauso para él. Gracias, Silvia. Bueno, buenos días. Mi intuición era correcta, que el título por lo menos iba a dar que hablar. No sé la charla, pero el título por lo menos estuvo bien elegido, ¿no? Y todos se preguntarán, bueno, ¿quién es Soledad, no? ¿Qué es tan mala como para que nadie quiera abrazarla? Bueno, en realidad, Soledad es una excusa para hablar de otra cosa. Soledad es una excusa para hablar de algo que está hackeado hoy en nuestra cultura, que es la capacidad de estar a solas en un mundo tan hiperconectado, con los otros, pero también con los dispositivos. Y sobre eso vamos a ir charlando este rato. Y para ilustrar, quisiera comenzar con un viaje hace casi 30 años. Era la primera vez que yo viajaba solo, a la salida era todo alegría, algarabía, incertidumbre, el viaje estuvo bien. Al llegar a destino me despedí de 2 uruguayos que conocí ahí durante el viaje. Y el momento que paso migraciones, ahí me viene a la cabeza una frase que luego me ha vuelto más de una vez a lo largo de mi vida, que más o menos la frase es algo así como, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿No? La frase es capaz que agrega alguna otra cosa, pero digamos, ¿qué estoy haciendo acá solo en este lugar donde no me conoce nadie, donde no conozco a nadie? Yo ese día podría decir, remitiéndome al título, que abracé la soledad. Y créanme que la abracé bien fuerte, porque me sentí realmente mal. Y sobre eso me gustaría que nos detuviéramos, porque hoy todo ese cúmulo de sensaciones, con un WhatsApp mediante, con un Instagram, con un Twitter, es mucho más difícil culturalmente de ser vivido. Los teléfonos móviles, esos que todos tenemos acá en nuestro bolsillo, han arrasado con eso, con esas sensaciones. Se las han llevado, las han hecho desaparecer. Pero soledad va de la mano también de algunas otras cosas, va de la mano de autonomía, separación, y muchas de estas cuestiones hoy nos cuesta mucho sentirlas en un mundo de hiperconexión. Hoy la distancia se puede medir en términos de conexión, desconexión, no en kilómetros. La lejanía es comunicacional y ya no tanto geográfica. La distancia es una cuestión emocional y no tanto una cuestión física. No hay muy lejos, cerca o semicerca, ¿no? Sino que hay 2 estados, conectado o desconectado, on-off, estás, no estás. Como cuando jugamos con los bebés chiquitos, ¿no? Ese jueguito de la sábana, ta, no ta, no ta. ¿No? Y así un poco empezamos a funcionar todos en este modelo. También los cuerpos y la moda y la modalidad de manejarnos los cuerpos ha cambiado. Esto para millennials, pueden buscarlo en Wikipedia qué es, y si no, yo les explico que esto son las lentas. ¿No? Algo que pasaba en el siglo pasado, que la gente, digamos, a determinadas edades empezaba a bailar juntos y los cuerpos primero, digamos, estaban separados y buscaban juntarse, diría que más bien en pareja, ¿no? Hoy una foto de una fiesta electrónica, ¿no? Es una gran masa de gente saltando todo al mismo tiempo, ¿no? Hasta que alguno de repente se desconecta, generalmente por motivos médicos, ¿no? Lo más parecido a la sensación que mi viaje que puede vivir un millennial, un pequeñito centennial, estos que nacieron ya después del 2000, es cuando la batería baja a 10% y empiezan a sentir esa angustia que algunos dicen, a mí me llega a 10% y empiezo a sentir una cosita acá
¿no? O cuando se les cae la red Wi-Fi en la que están conectados. Pero pensemos, y para eso estamos, ¿qué impacto tiene toda esta situación en nuestra mente? Bueno, algunas hipótesis. Yo he venido trabajando hace casi 20 años en la investigación de estas cosas. El segundo libro se llamó Vidas Conectadas, del 2005, ¿no? Hablaba justamente de qué espacio íbamos a tener para algunas cosas cuando estuviéramos todos conectados. Y en aquel momento no se hablaba todavía de Internet de las cosas. Seguía avanzando, seguía avanzando. Y hoy yo podría decirles, a ver si ustedes están de acuerdo, que hoy la tecnología básicamente permite una cosa muy curiosa, la posibilidad de estar nunca solo. Es una especie de abolición de la soledad, o sea, la tecnología te permitiría técnicamente estar todo el día si quisieras conectado, o sea, la soledad ya no tendría lugar, habría sido abolida. Y esto es algo que para la cultura es bastante complicado, ¿no? Porque hasta ahora la tecnología nunca nos había provisto de esa posibilidad. Pero esta situación de hiperconexión, de hibridación con los otros, nos genera también, pensemos, menos espacio para al menos 3 cosas, que para mí son importantes. Una es separarse. Las parejas jóvenes cuando se separan a veces te preguntan, ¿no? En el consultorio, ¿qué hago? ¿Lo bloqueo en Facebook? Lo bloqueo en WhatsApp. Todos saben, digamos, que la primera señal de que una pareja se va a romper es el cambio de foto de perfil de WhatsApp. No, yo no les voy a explicar a ustedes porque veo que hay muchos jóvenes, ¿no? Pero digamos, hoy es mucho más difícil separarse y por lo tanto también extrañarse. Porque si siempre estás, no hay procesos de separación. Y por lo tanto es mucho más difícil reencontrarse. Muchas de las grandes películas estaban en la playa, venía una pareja, ¿no? Que venía corriendo, ¿no? Hacía todo un proceso de encontrarse. Eso es on-off, en línea o no en línea. Pero todo esto también tiene su impacto en algo que tiene que ver con la soledad y es la autonomía. Es tener la capacidad de estar solo, desconectado de nada. ¿Alguien sabe lo que significa eso? En esta sala, estar solo sin conectado a nada. Vos le decís a un adolescente de 15 años, mirá, vamos a ir a Villa Serrana con la familia, ¿no? ¿Hay Wi-Fi? Es la primera pregunta. No, no hay Wi-Fi. Y generalmente eso genera un conflicto familiar con el cual los padres lo que terminan es tratando de chantajear a su adolescente para darle algo a cambio, ¿no? De esta desconexión. No es tan fácil la autonomía en este mundo, porque vivimos en un estado de conexión por defecto. Lo basal es estar conectado, lo raro es estar desconectado. Si vos tenés un novio o una novia que no tiene nada en Facebook, es alguien sospechoso. Y menos si te dice si no tiene WhatsApp. Entonces, ese binomio presencia-lejanía de las lentas, de separarse, reencontrarse, extrañarse, territorios, distancias, ha mutado a este on-off, estoy, no estoy. Y esto todavía no sabemos bien qué impacto está teniendo en nuestra mente, qué efecto está teniendo. Pero veamos qué pasa con una de las primas hermanas de soledad, ¿no? Que es la depresión. Son datos de la OMS. Aparentemente, por lo que ustedes pueden ver ahí, no ha mejorado mucho el estar triste, o el estar solo, o el estar deprimido. Incluso uno podría decir que hay una correlación entre los años donde aparecen las redes sociales y mayor depresión. Es una correlación, jamás podríamos hablar de una causalidad, ¿verdad? Pero son datos que si se abolió la soledad, ¿no? Deberíamos estar sintiéndonos menos solos. No parece ser lo que los datos indican. Volvamos al comienzo. Lo que pasa es que también la palabra soledad goza de bastante mala prensa. Muchas veces se la confunde con depresión, con tristeza, con melancolía, pero no se la llega a asociar con esto de la autonomía y la capacidad de estar a solas. ¿Y por qué es entonces, o entendemos, o yo entiendo al menos que es importante abrazar la soledad? Porque cuando yo abrazo la soledad, empiezo a reconocerla a los otros, gano en autonomía y gano también en empatía. Y los otros y el tiempo, mi relación con ellos se resignifica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la medida que yo me siento solo, como aquel día en el aeropuerto, yo valoro a aquellos con los que tengo lejos. Se vuelven necesarios, imprescindibles, adquieren valor, los extraño en ese proceso de separación. Y algo similar sucede con el tiempo. El tiempo se vuelve finito. No es ese tiempo atemporal donde vos crees que estabas jugando media hora al Candy Crush y pasaron 4 días. Yo sé que a nadie le ha pasado en esta sala, pero digo, todos conocemos gente en otras salas que le ha pasado, ¿verdad?
El tiempo transcurre, pasa, cuando se vuelve finito, pasa y uno lo pierde o lo aprovecha o decide a quién dedicárselo. Y ahí recuperamos la autonomía de eso. Por eso la soledad, por eso la necesidad también de desconectarse. Es importante porque cuando vos no te sentís solo, estás en ese flujo, en esa matrix, no te das cuenta, el tiempo pasa y no sabés lo que hiciste. Y terminás con eso que los médicos llaman neblina digital, es decir, hiciste muchas cosas y cuando te preguntan, che, ¿pero qué hiciste? No sé. Chequeaste los portales de noticias 5 veces en Uruguay, cosa absolutamente innecesaria. Y esa definición que yo puse ahí, cuando no experimentamos la soledad, seguimos sintiéndonos omnipotentes, capaces de todo, pero eficaces en nada y vulnerables a todo. Esto más o menos es lo que las generaciones Baby Boom, Generación X, cómo describen a la generación Millennial, ¿no? Esto es una cosa para atender y quizás tenga algo que ver con esta hiperconexión. Esta generación criada en la hiperconexión, donde no hay una idea de individuación, de separación, de estar a solas, de abrazar la soledad, crece en un mundo donde la interconexión es permanente y ese es el estado basal. Pero esto nada es gratis en la vida, ya nos enseñó el cuarteto, ¿no? Y lo que está pasando también es que la adolescencia, que era un periodo que antes iba, digamos, de los 12 a los 17 años, ¿no? Después se fue corriendo, 12 a 19 años, después se fue corriendo un poquito más, 12 a 22, ¿no? Incluso muchos estudios ahora hablan de 12 a 29, inclusive ahora la Unión Europea se está planteando llevarlo a 34, 39. Ustedes se ríen, pero es cierto. Los que tienen hijos, digamos, ¿alguien acá en la sala tiene hijos mayores de 25 años? Bueno, ¿se acuerdan que les hablaban del nido vacío? Bueno, no es verdad, no pasa más. En lugar de llegar a la adultez, a lo que llega es a un estado que es bastante similar, ¿no? Que es lo que Carles Feiza denomina adultescencia. Adultos, pero que en realidad tienen un comportamiento más bien adolescente. Entonces, estos millennials, estos centennials, que a veces se los denomina nativos digitales, son verdaderos inmigrantes analógicos, no saben lo que es estar solo. Lo dijo Yuri Levine ayer con su hijo cuando le decía cómo volver del aeropuerto sin el celular. No saben lo que es estar solo, lo dijo él. Cada vez cuesta más estar solos, o más bien para ser precisos, estar a solas con nosotros mismos, pero por ende también con los otros. Y esto genera a veces fallas en la empatía. Entonces, ¿qué es verdaderamente estar con los otros? Bueno, es empezar por tolerar la soledad, ¿no? Definirnos como alguien que necesita a los otros. Pero nosotros muchas veces, la verdad es que nos aterroriza, nos da miedo, nos produce cierto horror la soledad, pero también los otros, estar ahí sin conectarnos a nada. Simon Sinek habla del chit-chat, esa pequeña conversación de ascensor que muchas veces nos cuesta enormemente tener con alguien. Preferimos mirar nuestro celular antes que hablar con un desconocido. Entonces, estar solo implica encontrarnos con nosotros mismos y desconectarnos de este mundo absolutamente cacofónico, que ahora, como están todos sus celulares apagados, no nos damos cuenta, pero si no estaría permanentemente notificaciones de cosas muy importantes, como bueno, que tu tía le puso un like en Facebook o en Instagram a tu foto, cosas realmente relevantes. Entonces tenemos que pensar en salir de estas conversaciones interminables de WhatsApp. Pero lo que sí, también es cierto es que pareciera que la conexión a veces nos ayuda a sentirnos como más seguros y más estables. Pero la pregunta para hacernos es, ¿nosotros queremos que la tecnología esté al servicio nuestro o nosotros estar al servicio de la tecnología? Esta es una pregunta que nos podemos hacer todos, pero especialmente aquellos que trabajamos con jóvenes. La pantalla es un lugar protegido, es un refugio, a veces resulta incluso más estable que la vida real, protege, conecta y te puede ayudar a reconectarte si vos aprovechás ese viaje. Te ofrece conexión permanente con tus amigos, con tus pares, te aplaca las soledades, parece que a más conexiones hay menos soledades. Yo en el año 2006 di una charla TED, 2012, hace casi 6 años, sobre amo mi celular, la relación que establecíamos con los celulares. En aquel momento recién empezábamos a tener una relación con ellos. Hoy esta relación se ha vuelto claramente adictiva. Yo no voy a preguntarles quién de ustedes son adictos al celular. O sí, les pregunto. Como quieran. No tenemos mucho tiempo. Pero para ilustrar eso que decimos, les voy a contar algunos usos que le damos a los celulares
que ayudan, o mejor dicho, no ayudan a centrarnos, a abrazar la soledad, que nos hacen descentrarnos. Porque los celulares de alguna manera son tecnologías de descentramiento, nos hacen ir hacia afuera. La tecnología te invita a hacer cosas. Cuando se dice es neutral, eso es muy relativo. La tecnología te invita a hacer cosas. Y los celulares te invitan a salirte de ti. Voy a elegir 3 elementos cognitivos, usos cognitivos. Memoria, GPS Google, Cliffhanger y Zeigarnik, 2 efectos. Memoria GPS Google, ¿quién conoce más de 15 números de teléfono celular? ¿Quién no navega con Waze o con Google Maps, ¿no? Y ya no sabe cómo volver, como el hijo de Yuri Levine? ¿O quién recuerda los datos y Google lo recuerda por nosotros? Lo importante es saber dónde estaba el dato para después ir ahí. Ese es el efecto memoria GPS Google. El efecto cliffhanger es el efecto to be continued. Siempre aparece algo nuevo que nos deja colgado, ¿no? Escenas del próximo capítulo. Y nosotros, como si fueran caramelos, vamos consumiendo, vamos consumiendo. Y el tercer efecto es el efecto el efecto Zeigarnik. El cerebro necesita cerrar las actividades. Y permanentemente las apps nos invitan a cerrar esas cosas. Candy Crush, digamos, es el gran ejemplo de eso, ¿no? Vos cerrás una y bueno, pero te da ganas con el cliffhanger de empezar otra y así vas, Zeigarnik, cliffhanger, y así te pasa el día. Entonces, la pregunta para hacernos en esto es, bueno, ¿qué información es relevante? De los 74 gigas que consumimos a diario, 9 DVDs diarios de información que consumimos promedialmente, ¿qué información es relevante? Es una pregunta para que ustedes, yo, todos nos formulemos. Descentramiento emocional, quizás mucho más grave. Tendemos a pensar las cosas en efecto audiencia. Si yo digo esto, ¿cómo lo diría en 140 caracteres? ¿Qué foto pongo? ¿No? Este plato está bueno, pero ¿cómo lo subo a Instagram para que la audiencia aplaude eso que estoy haciendo? Estoy al tanto de lo que almorzó Suárez, de lo que tomó el de la leche Messi y lo que va a hacer Putin mañana. Y tengo una conciencia de ambiente muy grande, pero todo esto nos lleva a que cada vez los círculos a los que llegamos, pasamos ese número 150, que era el número de Robin Dunbar, que es la cantidad de gente que podemos tener en nuestra cabeza. Pasado eso ya no tenemos la menor idea. Sin embargo, cada vez más llegamos a más círculos, es decir, vamos más lejos, ¿verdad? Pero cada vez nos descentramos más de nosotros mismos. Entonces la pregunta para hacerse acá en términos emocionales es ¿cómo uso mi celular en términos emocionales? Es decir, ¿a quién le dedico mi tiempo? Porque esa en definitiva es la pregunta. ¿Se la dedico a Putin, al coreano? ¿Se la dedico a las cuentas de Twitter, a Instagram o a los que tengo cerca? Cuando le preguntamos a los adolescentes, yo trabajo mucho con adolescentes, les preguntamos qué significan las redes, todo eso. Yo elegí 2 preguntas para compartir con ustedes. ¿Qué son? ¿Qué es para vos el celular y cómo te sentís cuando no tenés el celular? Estos son chiquilines entre 13 y 18 años. Les muestro algunas de las respuestas de qué es para vos el celular. Es más que un dispositivo, parece, ¿no? Mi bebé había puesto otro. Es más que un teléfono, ¿no? Me parece. ¿Cómo te sentís cuando no tenés eso? La palabra clave siempre es aburrimiento, ¿no? Estar a solas, sin el celular, los deja en un estado muchas veces de aburrimiento. Aburrido, pero depende de dónde esté. Algunas respuestas positivas de no tener el celular, porque también hay gente que le gusta no tener el celular. Libre. Y respuestas negativas. Y no son las más fuertes estas, elegí algunas ahí medio azarosamente. Pero el vacío es medio terrible. Había uno en Tacuarembó que decía, me da ganas de quemarle el rancho. No lo puse porque... Y otro puso, y el último le borré ahí una cosa porque era como el... Bueno, está, ustedes
Fill in the blank, llénenlo como les parezca. En un extremo alivio y libertad, en otro lado vacío y aburrimiento, al desconectarse. Una conclusión importante que podemos sacar de todo esto es que existe una palabra clave que yo fui detectando a medida que íbamos evaluando esto, que es la palabra depende. Es decir, aquellos que tienen vínculos buenos pueden desconectarse. No les importa tanto estar conectados porque pueden refugiarse en esos otros. Aquellos otros que no lo tienen, no. Por eso, digamos, hay que tener vínculos fuertes. Y esos vínculos fuertes se generan desde la infancia. Pero lo que nos está pasando ahora es que nuestra sociedad se parece cada vez más a una torta Rogel. Perdón, donde cada capa, cada generación está conectada con sí misma, ¿no? Pero cada vez menos conectada con las generaciones de abajo e incluso con las de arriba, donde somos a veces más padres por WhatsApp o más madres por WhatsApp que madres o padres realmente ahí. Hacemos un oversharing, ¿no? Conocemos y hacemos que el mundo conozca todas las fotos de nuestros hijos desde que están en la cuna hasta que hacen su primer pichicito, ¿no? Todo eso, pero de repente no necesariamente eso se correlaciona con estar presente en las cosas importantes. Pero además generamos, ¿no?, un mundo externo que es cruel. El otro día me contaba una directora que había llegado un papá y le había dicho, en la clase de mi hijo hay 2 tipos que son violentos. ¿En qué clase está su hijo? Jardinera de 3. Esto es real, esto es verídico. O sea, cada vez más ese mundo externo que generaría soledad, autonomía, independencia, lo vemos cruel. Es el mundo ese de over, que estamos permanentemente haciendo overparenting, oversharing, ¿no? Over whatsapping, pero muy poco a veces de estar verdaderamente ahí disponibles emocionalmente. Y generando lo que Howard Gardner, creador de las inteligencias múltiples, denomina padres helicóptero. Padres que frente a cualquier problema de los chicos acuden raudamente, no importa el lugar, para solucionarle los problemas. Y generando lo que yo denomino hijos chicle, ¿no? Hijos adultecentes. Hijos que parece que se despegan, pero no terminan de despegarse. Que les falla la autonomía. Pero que a veces se sienten omnipotentes, pero porque siguen teniendo el lavarropas y el wifi en casa de los padres, ¿verdad? Pero sáquenle esas 2 cosas y van a ver cómo no saben cómo manejarse. Son los 2 elementos más importantes para generar autonomía en un millennial. Arrancamos de la soledad, de la separación, de la autonomía. Pero a mí no me gustaría hacer una alternancia, digamos, entre lo que es virtual y lo que es real o lo que es material, como si una cosa fuera mejor que la otra, ¿no? Yo trato de no ser hipócrita en esas cosas. Me parece que el mundo real no siempre es mejor que el mundo de la conexión. Nadie huye, porque si nadie se conecta porque sigue viendo todos los tweets de fulano y entrando en Instagram y viendo las fotos de la tía, de la abuela, del chino, aquel que vino a vivir 2 meses a Uruguay, ¿no?, y dejó una marca imborrable en nosotros, por lo cual tenemos que ver las fotos de la fiesta de 15 de su hija. Nadie huye porque sí, siempre hay razones. La hiperconexión no es ni caprichosa ni azarosa. El celular y las redes sociales se pueden usar de múltiples maneras, como una forma de reflejarnos en el mundo, de cambiarnos el talante, como cuando lo usábamos para ver la televisión, pero también, como me dijo una chiquilina hace un tiempo en un taller de gurises jóvenes, yo lo uso como escudo protector frente a la realidad. Cuando en mi casa hay todo ese griterío, yo me meto ahí y no escucho nada. Los celulares pueden ser puertas de entrada o puertas de salida. Algunos entran, otros salen. Eso es una decisión. Los celulares pueden funcionar de las 2 maneras. Los usamos como podemos. Esa es la verdad, no es la tecnología. Somos nosotros, somos los vínculos. No la culpemos, es la gente. Sos vos, sos vos, sos vos, sos vos, soy yo. La pantalla es un lugar mucho más protegido, definitivamente. Vos sabés que Google siempre está ahí, que Facebook siempre está ahí, que Twitter siempre está ahí, que no cambia. La información, aunque sea bulímica, informativa en nuestro consumo, nos pone a resguardo a veces. ¿De quién? Y a veces de los otros, pero también de nosotros mismos y de esos otros cercanos. Quizás entonces no se trate, como muchas veces decimos, de desconectarse para conectar, sino precisamente al revés. Al revés, tenemos que conectarnos para que tenga razón de ser desconectarnos de esas redes. Debemos reconectarnos con los otros, estar sobre todo disponibles emocionalmente para valorarnos y para valorar a esos otros que tenemos al lado.
Pero eso depende de cómo sean esos vínculos. Y esta es una tarea que comienza en la infancia, generando autonomía, permitiendo que los otros abracen la soledad, que se vayan desarrollando, ¿no? Que vayan creciendo. Y esto va claramente mucho más allá de los dispositivos. Es una actitud. Para que ese mundo material en el que nos metamos nos enriquezca, pero no que sea una forma de evadirnos, de suplantarlo. Que sean puertas de salida, no. Que sean puertas de entrada para mundos mágicos, pero no para huir. Pero eso de vuelta, depende. Pero para eso tenemos que habitar el mundo y embellecerlo. Y embellecerlo puede ser tanto virtual como materialmente. Si ustedes me permiten, yo les pediría que ustedes saquen sus celulares, y piensen en alguien que de repente hace tiempo, por H, por B, ¿no? Que no sabe nada de ustedes, al cual le gustaría recibir un mensaje de ustedes, un mensaje corto, ¿no? Traten de no poner te amo con toda mi alma, cariño, porque eso genera sospechas en las parejas sobre todo. Digo, traten de alguien que, digamos, que va a estar contento de recibir un mensaje de ustedes. Escríbanlo si se animan, no lo manden todavía, escríbanlo. Si no tienen a nadie significativo para escribirle, bueno, ya tenemos un diagnóstico. Pero embellezcan el mundo, no importa si es virtual o material, no lo manden todavía. Pero sí, piensen, imagínense lo que puede ser la cara de esa persona cuando reciba esa comunicación de ustedes. Que sea, bueno, algo que realmente valore, que lo haga sentir bien. Si lo escribieron, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, mándenlo. Aún hay tiempo de abrazar esa soledad, de sentirnos solos, de revalorizar a los otros, ¿no? Y también a nosotros mismos. Cuando yo llegué a aquel aeropuerto, realmente sufrí mucho, pero me di cuenta de la importancia que tenían esos otros que había dejado atrás en ese trayecto. Créanme que ese día no solo abracé la soledad, sino que eso me permitió ir desarrollando la autonomía y por lo tanto la empatía y darle importancia a esos otros que ahí no tenía. Pero es una tarea que se puede hacer tanto en lo material como en lo virtual. Aún hay tiempo de abrazar la soledad, de abrazar la autonomía y abrazar a los otros. Aún hay tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Nadie escapa de estas cosas que estuviste diciendo. Te invito a pasar por acá. Sí, claro. Así charlamos un poquito más, porque mientras te escuchaba me venían muchas cosas a la cabeza. En el mundo de hoy cotiza también estar al día de todo, no perderte una noticia. Si vas a una reunión de amigos sos un gil, si no sabés qué pasó tal cosa. Como decís, igual puede ser un gil sin eso. Exactamente, también, claro. Pero también si vas a una reunión de trabajo y por ahí no leíste los 200 chats que hay generalmente en cada sector, también... Sos un gil desinformado. También, quizás Gil no debería haberlo dicho en este contexto, pero digo, no está bien visto, no leíste el chat. Sí. Es decir, hay presión, está bien visto el saber, cuando claramente vos manejás en tus libros los volúmenes de información que manejamos hoy, que se equiparan a la vida entera. 9 DVDs diarios de información consumimos. O sea, ¿saben? Bueno, capaz que hay gente que nunca vio un DVD, pero digamos, los DVDs tienen mucha información, son 74 gigabytes de información diario que consumimos promedialmente en el mundo. Es demasiado. Exactamente, es que es casi inabarcable humanamente, ¿no? Sin el casi. No tiene sentido. Lo cierto es que todo eso nos genera ansiedad. Hay un filósofo contemporáneo que vive en Berlín, Ben-Chul Han, que habla de la sociedad del rendimiento. Valés en tanto rendís. Y todo esto, realmente, mientras te escuchaba, uno lo va uniendo y se pregunta, bueno, ¿cómo puedo integrar la tecnología? Tampoco irme al otro extremo. ¿Cómo integrarla de una forma sana? Con preguntas inteligentes, ¿no? Es decir, hay dos preguntas que para mí son cruciales de todo esto que yo hablé, que son, ¿a quién y en qué dedicas tu tiempo? Y piensen si la información que ustedes consumen es relevante o es la formación de la tía, de la abuela, del primo, ¿no? Todo eso que les dije.
No piense si vale la pena seguir todos los tweets de No Seas Malo, de Plaza Colonia, ¿no? Que a veces es mucho más divertido que el fútbol de verdad. O sea, es más divertido ver el tweet, digamos, ver fútbol por Twitter que verlo en la vida real. Pero aún así, ¿qué se nos escapa? Porque el tiempo es finito. Y lo mismo las personas. Digamos, nosotros podemos saber y estar de repente en esa conversación y decir, no, porque Putin le dijo a Trump y Trump le dijo a Putin, ¿no? Y el coreano, ¿no? Y capaz que no tenés la menor idea, ¿no?, de qué le está pasando a tu hijo en la escuela. Y confundimos muchas veces dos conceptos, que es importante e interesante. Y esto nos ha complicado mucho, porque el mundo de las redes es súper interesante, pero ni a Putin, ni a Suárez, ni a ellos les importa ni mi familia, ni yo. Por lo menos por ahora. Claramente. Entonces no confundamos, hay muchas cosas interesantes para hacer, pero lo más importante generalmente son esos dos primeros círculos, ¿no? El 5 y el 15, esos que están ahí, y que incluso estos personajes importantes siempre te dicen, yo esto se lo dedico a quién, a mi familia que estuvo en las buenas y en las malas, que te va a acompañar, ¿no? Eso es lo que verdaderamente te nutre y te hace feliz. Por acá te preguntan también cuándo se puede considerar preocupante esa sobreconexión, cómo cada uno establece ese límite, es individual, es general, es colectivo. Cuando vos estás al servicio de la tecnología y no la tecnología a tu servicio, ¿no? Cuando vos te das cuenta que pasaste más de lo que quisiste, cuando vos te das cuenta que lo que estuviste mirando y el tiempo que le estuviste dedicando a esas cosas, ¿no?, fue en detrimento de otras cosas que vos entendés que es más importante. Ahí es donde perdiste. Bien. Tenemos poco tiempo, así que Roberto, te agradezco un montón. No, a ustedes por claramente da para mucho más. Hay donde leerlo a este hombre, por suerte, todos tus libros, y seguir ahondando en este tema. Muchas gracias, de verdad.